Las palabras de un hombre revelan lo que es antes de que pruebe cualquier cosa. Hay quien habla como quien desperdicia poder, en exceso, sin dirección, sin pausa. Y hay quien habla como quien domina su propio territorio. La diferencia entre uno y otro rara vez está en la voz, está en la conciencia. Todos nosotros ya conocemos a alguien que perdió el respeto no por una acción, sino por una frase mal colocada. Bastó un chiste fuera de lugar, una justificación innecesaria, un comentario ansioso, y la imagen cambió. Porque la palabra es un espejo de la mente, y cuando la mente está confusa, el discurso se denuncia. Séneca decía que quien domina la lengua, domina el destino. Y es por eso que este video existe, porque hoy muchos hombres aún no percibieron que la forma como hablan define cuánto el mundo los respeta. No es apenas lo que dicen, es cómo lo dicen, cuándo lo dicen y principalmente lo que escogen callar. Este video es sobre las 7 etapas del habla inteligente. Los 7 niveles que separan al hombre común, aquel que habla sin pensar, del hombre sabio, aquel cuya palabra es un contrato. Vas a entender cómo el habla vacía roba autoridad, cómo el humor autodepreciativo mina el respeto, cómo las justificaciones debilitan la imagen y cómo, paso a paso, el silencio y la precisión se tornan las verdaderas armas de la inteligencia. El habla inteligente no es fría, es limpia. Ella no intenta impresionar, ella informa. No se defiende, se posiciona. Y no necesita de volumen porque carga claridad. Un hombre que domina lo que dice es percibido antes mismo de ser comprendido. Imagina 2 escenas. En la primera, un hombre entra en una sala y habla sin parar. Quiere ser gracioso, quiere agradar, quiere mostrar que sabe. En la segunda, otro entra, oye más de lo que habla y cuando abre la boca, dice apenas lo necesario. Y todos lo escuchan. Ningún sonido fue más alto, pero el respeto fue instantáneo. La forma como usted habla es la forma como el mundo mide su mente. Y quien aprende a dominar las palabras, aprende también a dominar el propio destino. En los próximos minutos, usted va a caminar por los 7 niveles del habla inteligente. Y tal vez perciba que la verdadera sabiduría no está en hablar mejor, sino en hablar menos y con más intención. Entonces, antes de que comencemos, quiero invitarte a un ejercicio simple. Escribe aquí en los comentarios de cuál ciudad me estás oyendo ahora. Porque independiente de dónde usted esté, la evolución de un hombre comienza en el mismo punto, en el instante en que él decide parar de hablar por impulso y comenzar a hablar por conciencia. Nivel 1. El hablador vacío. El primer nivel del habla inteligente es el más común y el más peligroso. Es el territorio del hombre que habla sin dirección, sin pausa, sin conciencia. Él no habla porque tiene algo que decir, habla porque tiene miedo del silencio. Y sin percibir, cada palabra que suelta es una pequeña erosión en la propia autoridad. El hablador vacío llena el aire con frases que no dejan rastro. Habla sobre todo, comenta cualquier cosa, da opinión mismo cuando no tiene certeza. Él confunde presencia con ruido y acaba siendo oído pero nunca recordado. Las personas lo asocian a la agitación, no a la sabiduría. Séneca escribió que hablar mucho es el síntoma de la mente que aún no aprendió a escoger lo esencial. Y el hablador vacío es el reflejo de eso. Él intenta probar valor con sonido, pero cuanto más habla, menos fuerza tiene lo que dice. La presencia de él es leve, pero no en el buen sentido. Leve como un viento que pasa y no mueve nada. Imagine un hombre en un grupo de amigos. La conversación cambia de asunto todo el tiempo. Política, fútbol, relaciones. Y él habla en todos ellos. Interrumpe, ríe alto, quiere ser notado. Pero al fin de la noche, nadie se acuerda de nada que él dijo. Porque él nunca dejó una idea, solo ruido. Y ruido, por más alto que sea, no construye respeto. O piense en un encuentro,
una cena. La mujer al frente de él oye historias sin pausa, chistes ensayados, comentarios sobre el tiempo, sobre el camarero, sobre el tránsito. Él cree que está siendo carismático, pero en verdad está apenas revelando inseguridad, porque el hombre que habla sin pausa intenta esconder el miedo de no ser interesante en silencio. Epicteto decía que el hombre sabio habla porque tiene algo que decir, el tonto habla porque necesita decir algo, y ese es el divisor de aguas de este nivel. El hablador vacío busca aceptación, y para eso gasta energía verbal como quien esparce monedas sin percibir. Pero cada palabra dicha sin propósito debilita la imagen, porque el respeto nace de la contención, no del exceso. El silencio intimida al inseguro porque él revela lo que realmente está aconteciendo dentro. Y es por eso que muchos hablan tanto, para sofocar el propio desconfort. Pero el silencio, cuando soportado, comienza a fortalecerte, porque el hombre que soporta el vacío del silencio aprende a no necesitar ser oído todo el tiempo. Marco Aurelio escribía que el alma se alimenta de aquello con que más se ocupa. Si usted se ocupa de ruido, el espíritu se dispersa. Si se ocupa de quietud, el espíritu se enraiza. El primer nivel del habla inteligente es, por lo tanto, el del desapego del sonido. Es el momento de percibir cuánto el hablar constante es una fuga de sí mismo. A partir de aquí, el aprendizaje comienza. Disminuir el sonido, aumentar la presencia, parar de llenar cada segundo de conversación, aprender a dejar el silencio respirar y permitir que el otro hable también, porque en el fondo quien habla menos es más recordado, y quien aprende a guardar las palabras comienza, sin percibir, a conquistar respeto antes mismo de decir una sola. Nivel 2. El autodepreciador. El segundo nivel es traicionero porque parece virtud, pero es apenas disfraz. Es el territorio de la falsa humildad, el campo del hombre que intenta conquistar respeto disminuyendo a sí mismo. Él hace chistes sobre los propios errores, ríe de las propias flaquezas, intenta parecer leve, pero en el fondo es miedo. Miedo de ser juzgado, miedo de parecer arrogante, miedo de destacarse. Y por detrás de ese humor, el mundo ve lo que él mismo no percibe, inseguridad disfrazada de modestia. Soy medio burro para eso. Yo soy un desastre mismo. Esas cosas no son para mí, no. Cada frase de esas es un pequeño autosabotaje. El hombre cree que está siendo simpático, pero está, en verdad, enseñando a los otros a dudar de él. Séneca decía que nadie se respeta por ser pequeño, sino por mantenerse íntegro. Y el autodepreciador confunde integridad con autodepreciación. Piensa que si se disminuye es señal de humildad, cuando en verdad es lo opuesto. La verdadera humildad no niega el propio valor, apenas lo coloca en perspectiva. Imagine un profesional competente, experimentado, pero que siempre comienza sus hablas diciendo: mira, puedo estar equivocado, pero yo no soy especialista, ¿está bien? Pero creo que, antes mismo de entregar el contenido, él ya se disminuye, y las personas, inconscientemente, pasan a oírlo con menos peso. La inseguridad inicial contamina lo que viene después. O piense en un hombre en un encuentro. La mujer lo elogia por la carrera, por la postura, y él responde: es suerte. Yo solo estaba en el lugar cierto en la hora cierta. No percibe que está negando el propio esfuerzo, que al intentar parecer modesto, está apagando la propia competencia, y el resultado es siempre el mismo. Pierde magnetismo porque transmite duda. Epicteto decía: no te rebajes para caber en la mente de los otros. Y esa es la prueba de este nivel. El hombre que habla disminuyéndose cree que está siendo agradable, pero en el fondo está pidiendo permiso para existir.
y nadie respeta a quien necesita pedir permiso para ser lo que es. El autodepreciador vive en un campo emocional peligroso, quiere ser aceptado y por eso usa el humor como escudo. Pero el escudo también lo impide de ser visto. Él se esconde detrás de los propios chistes, de los propios defectos, y cree que está siendo leve. Pero lo que el mundo percibe es falta de convicción. Y sin convicción no hay respeto. Marco Aurelio escribió que la dignidad de un hombre es la suma de sus pensamientos sobre sí mismo. Quien piensa bajo, habla bajo, y quien habla bajo de más sobre sí es olvidado. Porque el respeto es una vibración y el mundo siente el tono con que usted se describe. El camino estoico aquí es simple. Pare de usar la voz para disminuirse. La humildad verdadera no necesita de confesión, solo de silencio. No diga, soy malo en eso. Diga, aún estoy aprendiendo. No diga, soy desafortunado. Diga, estoy en proceso. La diferencia es sutil, pero cambia todo. Un hombre que habla con respeto sobre sí mismo enseña al mundo a hacer lo mismo. Tal vez ese sea el momento de mirar para la propia habla y preguntarse ¿cuántas veces, sin percibir, yo disminuí quién soy para parecer más leve? ¿Cuántas veces confundí humildad con autosabotaje? La voz tiene memoria. Y todo lo que usted dice sobre sí, el mundo repite. A partir de ahora, tal vez sea hora de escoger palabras que te eleven, mismo que en silencio. El próximo nivel muestra el paso siguiente de esa evolución, cuando el hombre deja de disminuirse, pero aún siente necesidad de justificarse, y descubre que la explicación constante también es una forma de flaqueza. Nivel 3. El justificador. El tercer nivel es el del habla defensiva. La etapa en que el hombre siente necesidad de explicar todo, mismo lo que no fue preguntado. Es el territorio del justificador. El hombre que se disculpa por actuar, por escoger, por decidir. Él piensa que está siendo transparente, pero lo que el mundo ve es inseguridad. Y cuanto más él intenta ser comprendido, más frágil parece. Yo solo hablé aquello porque estaba nervioso. No es que yo no quiera ayudar, es que estoy cansado. Yo iba a responder, pero pensé mejor esperar. Cada frase es una tentativa de administrar la imagen, y cada justificación roba un pedazo de la autoridad. El justificador no entiende que el silencio también es respuesta. Él cree que necesita ser entendido todo el tiempo. Pero el respeto no nace de la explicación, nace de la convicción. Y la convicción no se explica, se transmite. Séneca decía, quien necesita justificar lo que es, aún no entendió el propio valor. Y es exactamente eso que acontece en ese nivel. El hombre intenta equilibrarse entre agradar y afirmarse, pero en ese esfuerzo agota su fuerza. Mientras habla, se contradice. Mientras intenta parecer comprensivo, parece sumiso. Imagine un hombre en el trabajo que, al entregar un proyecto, comienza diciendo, mira, yo hice lo posible, pero tuve poco tiempo. No está perfecto aún, pero antes mismo de presentar lo que hizo, él ya está pidiendo disculpas. Y sin percibir, disminuye el propio mérito. Quien lo escucha no oye el contenido, oye la excitación. O piense en una relación. La pareja pregunta algo simple y él comienza una defensa de 3 minutos. No hay rabia, pero hay miedo. El miedo de parecer errado, el miedo de desapuntar. Y ese miedo se manifiesta en explicaciones largas, circulares, que solo aumentan la desconfianza. Porque el exceso de palabras levanta más dudas que respuestas. Epicteto decía, cuando un hombre está en paz con su elección, el silencio habla por él. El justificador aún no encontró esa paz. Él intenta anticipar el juzgamiento, intenta controlar lo que el otro va a pensar, pero lo que el otro percibe es apenas un hombre que no confía en la propia decisión. Marco Aurelio escribió, la tranquilidad es el sello del alma coherente. El habla tranquila es el habla de quien no necesita defenderse, quien es coherente
afirma y sigue. No intenta convencer, apenas comunica, porque lo que es verdadero no necesita de explicación, y lo que necesita de mucha explicación probablemente no es verdadero. El hombre que llega a este nivel necesita aprender a economizar justificaciones. Cada vez que usted explica de más, pierde energía. Cada vez que usted se defiende antes de ser atacado, enseña al otro a dudar. Hablar poco y de forma directa es la primera forma de autoridad. Imagine a alguien que, al ser cuestionado, responde con calma: hice lo que pensé correcto, nada más. Sin intentar convencer, sin ansiedad, sin drama. Esa frase, simple y firme, vale más que 10 justificaciones, porque el respeto nace en el espacio que sobra entre la duda del otro y su tranquilidad. A partir de aquí, la evolución cambia de tono. El hombre comienza a percibir que el problema no es solo lo que él habla, sino sobre quién él habla. Y el próximo nivel es el divisor entre el hombre común y el hombre sabio, aquel que aprendió a retirar del habla todo lo que no le pertenece, inclusive la vida de los otros. Nivel 4. El libre de chismes. La transición acontece aquí, en el instante en que el hombre percibe que la mente que habla de más de los otros es la misma que se olvida de sí. El chisme es el refugio del vacío, un territorio donde quien no domina la propia vida intenta dominar la narrativa ajena. Es la forma más sutil de desperdicio de energía, porque da la sensación de poder sin ofrecer absolutamente nada a cambio. El hombre común habla de los otros para sentirse vivo. El hombre sabio se calla para permanecer entero. Séneca decía que la palabra que habla de los ausentes destruye el alma de los presentes. Y es exactamente eso. Cuando usted habla de quien no está, debilita el propio carácter delante de quien oye. Imagine un grupo de amigos en una mesa de bar. Las risas son altas, los chistes giran en torno de quien no está allí. Críticas, suposiciones, comentarios sobre quien cambió o empeoró. Entre todos hay un hombre callado. Él observa, escucha, pero no participa. Al inicio es visto como distante, después como respetable, porque el silencio de él es una frontera invisible, un recordatorio de que hay quien aún sepa el peso de la palabra o piense en un ambiente de trabajo. Colegas comentan la vida del jefe, la postura de otros funcionarios, las elecciones personales de alguien, pero hay un hombre que nunca entra en esas conversaciones. Él habla apenas sobre lo que es productivo. Y poco a poco, las personas comienzan a percibir: él es el único que no necesita probar nada para nadie. La confianza que lo cerca es natural, casi inevitable, porque quien no habla de los otros gana el derecho de ser oído cuando habla de sí. Epicteto escribió: cuida de lo que dices, pues la palabra es el espejo de tu gobierno interior. El hombre libre de chisme gobierna bien la propia boca, y por eso gobierna bien la propia mente. Él entiende que cada frase es un voto de energía. Hablar de quien no está presente es invertir fuerza en algo que no puede cambiar, y nada desgasta más que intentar corregir la ausencia. El chisme nace del deseo de compararse, y comparar es siempre una forma de envidiar. Por eso el sabio corta ese ciclo luego en la raíz. Él no comenta, no opina, no juzga, apenas observa, y cuando es provocado responde con calma: no sé, y si supiera, no hablaría. Esa frase simple vale más que cualquier discurso sobre ética. Ella muestra que el dominio de la lengua es la primera señal del dominio de la mente. Marco Aurelio decía que lo que no te dice respecto no debe ocuparte, y ese es el lema de este nivel. El hombre libre de chisme entiende que la paz es cara de más para ser cambiada por pequeñas victorias sociales. Él escoge el silencio no por superioridad, sino por foco. Cada minuto gastado comentando al otro es un minuto a menos construyendo a sí mismo. El resultado es visible.
Las personas pasan a tratarlo diferente. Cuando él habla hay respeto, cuando opina hay peso, y por encima de todo hay confianza, porque el mundo siente que sus labios son una caja fuerte, no un megáfono. Este nivel es el divisor entre el habla reactiva y el habla estratégica. A partir de aquí, el hombre aprende que hablar poco es una forma de intimidación natural y que el silencio, cuando mantenido por quien tiene valor, es más ruidoso que cualquier opinión. El próximo paso es aún más refinado. Ahora que él paró de desperdiciar palabras con el mundo, él aprenderá a usar el habla con precisión quirúrgica, pidiendo, afirmando y direccionando con claridad y propósito. Nivel 5. El pedido preciso. Llegar al quinto nivel es comenzar a hablar como quien tira con mira, no como quien lanza flechas en la oscuridad. Es la etapa del habla objetiva, limpia y directa, el punto donde cada palabra sirve a un propósito y ninguna de ellas es desperdiciada. Aquí, el hombre deja de hablar para llenar y pasa a hablar para definir. Después de abandonar el chisme, el discurso del otro y las explicaciones excesivas, él comienza a comprender algo esencial. La claridad es la forma más alta de respeto. Respeto por sí y por el otro. Quien habla con claridad no manipula, no enrolla, no deja dudas. Apenas establece un territorio de entendimiento mutuo. Séneca decía que hablar es construir un puente, pero quien habla de más construye un puente que nunca llega del otro lado. El pedido preciso es el puente exacto, que liga el punto A al punto B, nada más. Es el dominio del verbo como herramienta de autoridad. El hombre que llega a este nivel habla poco, pero cuando habla, resuelve. No amenaza, no justifica, no apela. Él comunica la necesidad con respeto, pero también con firmeza. Y el efecto de eso es inmediato. El mundo lo escucha. Imagine una escena simple. Dos hombres hacen el mismo pedido a un colega. El primero dice: ¿será que daría para ver eso para mí, por favor? Cuando puedas, claro, sé que estás ocupado. El segundo dice: necesito eso hasta mañana. ¿Consigues resolver? La diferencia es pequeña en las palabras, pero inmensa en la percepción. El primero parece pedir permiso, el segundo, posicionamiento. Y quien se posiciona sin agresividad inspira respeto, no por la fuerza, sino por la certeza. Otro ejemplo: un hombre en una relación, en vez de decir «usted nunca me escucha», él dice «necesito que usted me oiga hasta el fin antes de responder». Él no acusa, él direcciona, no habla del problema, habla de la solución, y por eso es comprendido. Quien domina la forma, domina el resultado. Epicteto escribió: «La claridad es el reflejo de la mente que se conoce». El hombre que habla con precisión es aquel que ya aprendió a pensar con precisión. Él no derrama emociones en palabras, él organiza emociones en ideas, y eso cambia todo. Porque mientras el hablador se desgasta intentando ser entendido, el hombre claro se hace entender en una frase. Marco Aurelio decía que la simplicidad es la marca del poder, y el habla precisa es justamente eso. Simple, funcional, incontestable. Cada pedido es hecho con elegancia, cada palabra tiene peso, y el silencio entre una frase y otra carga la autoridad de quien domina el tiempo. Pero hay algo aún más sutil en esa etapa. El hombre percibe que no necesita prometer mucho para generar confianza. Descubre que hablar lo mínimo y cumplir lo máximo vale más que cualquier discurso impresionante. Y es eso que lo conduce al próximo nivel, el dominio de la expectativa, donde el respeto se solidifica y la palabra se torna sinónimo de confiabilidad. Nivel 6. El que promete menos. Este es el punto en que el hombre aprende el lenguaje más rara que existe, la de la expectativa contenida. Él ya entendió que hablar mucho es caro, que justificar es flaqueza y que claridad es respeto. Ahora, él descubre algo aún más profundo,
que el verdadero poder está en prometer poco y entregar todo. Prometer menos no es ser pesimista, es ser coherente. Es lo opuesto del impulso moderno de inflar, anunciar, anticipar. El hombre común habla sobre lo que va a hacer. El hombre sabio habla apenas cuando ya hizo, porque él entendió que quien habla del futuro antes de cumplirlo intenta compensar con palabras lo que falta en acción. Séneca decía que el hombre precipitado en promesas es el mismo que no conoce a sí mismo. Prometer menos es, por lo tanto, un acto de autoconocimiento. Es entender el propio ritmo, los propios límites y la propia fuerza. Y ese autodominio se traduce en una postura silenciosa, sólida y previsible. Aquella presencia que transmite confianza antes mismo de abrir la boca. Imagine un ambiente de trabajo. Un jefe pide un informe urgente. Uno dice, deja conmigo. Hoy mismo te lo entrego, va a quedar increíble. El otro responde apenas, te envío mañana temprano. El primero está en busca de aplausos, el segundo de credibilidad. Y cuando el día siguiente llega, es el segundo quien entrega. Sin ruido, sin promesas, sin marketing, apenas resultado. Y el respeto se firma en el eco de lo que fue hecho, no de lo que fue dicho. O piense en un hombre que promete amor grandioso luego al inicio de una relación. Habla de eternidad, de planes, de intensidad. Pero el tiempo revela que el habla no acompañaba el fólego. Mientras tanto hay otro hombre que no promete nada, pero cumple todo. Está presente, cumple lo que dice, no exagera en lo que siente, y por eso es recordado como confiable. La palabra de él vale más porque es escasa. Epicteto escribió, no anuncies lo que vas a hacer, sé. Esa es la esencia de este nivel. El que promete menos no necesita de testigos para validar su fuerza. Él sabe que la constancia habla más alto que cualquier promesa. La vida de él es una secuencia de pruebas silenciosas, y el silencio de quien cumple es más alto que el discurso de quien apenas habla. Marco Aurelio enseñaba que la grandeza no necesita ser proclamada, y es eso que el hombre de este nivel representa, grandeza silenciosa. Él entiende que los fuertes no anuncian, construyen, no prometen, entregan, no piden confianza, inspiran confianza. Hay algo profundamente estoico en esa postura, porque el subprometer exige paciencia, la virtud de quien no tiene prisa en ser reconocido. Él confía en el tiempo, no en las palabras. Y el tiempo, tarde o temprano, entrega justicia al hombre que se mantuvo firme. Prometer menos es, en el fondo, una forma de respeto. Respeto por el otro, que no es iludido. Respeto por sí, que no necesita probar nada. Y respeto por la propia palabra, que permanece limpia, sin deudas. Pero hay un último escalón en esa escalera. Cuando el hombre entiende que su palabra ya no es promesa, sino ley, cuando lo que él dice tiene el peso de un contrato y el simple «yo haré» dispensa testigos, es el séptimo y más alto nivel, el de la palabra como contrato. Nivel 7, la palabra como contrato. En este nivel, el habla deja de ser instrumento y se torna juramento. Es el punto en que cada frase pronunciada carga el mismo valor de una firma. El hombre que llega aquí aprendió el poder de la escasez. Él no habla por impulso, no promete por costumbre, no opina por vanidad. Cada palabra nace de una mente que ya pasó por todas las pruebas anteriores y sobrevivió a la tentación de hablar de más. La palabra de él es ley porque es confiable. Y confiable no porque agrada, sino porque permanece. Quien lo conoce sabe, si él dijo, va a hacer. Si él prometió, va a cumplir. Y si quedó en silencio, es porque aún está pensando. Séneca decía que el hombre de palabra es aquel cuya boca no se adelanta al corazón. En esta etapa, el hombre aprendió a alinear lo que siente, lo que piensa y lo que dice. La coherencia se tornó la armadura invisible que lo protege del caos externo.
Él no necesita más probar nada. El mundo hace eso por él. Porque el respeto verdadero nace cuando las palabras de un hombre continúan existiendo mismo en su ausencia. Imagine un empresario. Él no hace contratos largos ni discursos impresionantes. Apenas dice, está combinado. Y quien lo oye no pide documento, porque sabe que la frase de él ya es un contrato. Lleva años para llegar a ese punto. Años de coherencia, entrega, postura. Pero cuando llega, no hay marketing que lo sustituya. O piense en algo más íntimo, un padre con el hijo. Él promete algo y cumple, siempre. No importa el tamaño, un paseo, una ayuda, una palabra. El hijo crece sabiendo que lo que el padre dice es verdad fija y un día repite eso en el propio comportamiento. Es así que el respeto se multiplica, por herencia, no por imposición. Epicteto escribió, no jures, cumple. Y es exactamente eso. El hombre que alcanza el séptimo nivel ya no necesita decir yo juro o confía en mí. La confianza está implícita, porque él la construyó en la práctica, palabra por palabra, elección por elección. El mundo moderno no comprende esa fuerza porque se acostumbró con el habla como ruido. Pero el sabio sabe, cada palabra maldicha es una deuda y cada palabra cumplida es un patrimonio. Marco Aurelio decía que la integridad es el templo interior del hombre justo y la palabra es el altar de ese templo. Quien habla lo que cumple, quien promete lo que puede sustentar, quien evita lo que no controla, ese hombre es respetado hasta en el silencio, porque la ausencia de él habla tanto cuanto la presencia. Su palabra es su rostro, y el rostro de un hombre íntegro es recordado mismo cuando no está más aquí. Llegar a ese nivel es comprender que hablar es crear realidad. Cada frase es un ladrillo en el edificio de la reputación. Cada promesa es una escalera que el mundo usará para medir su altura. Y cada mentira es una rajadura que tarde o temprano hará derrumbar lo que usted construyó. Por eso el sabio habla poco y cumple todo. Él entiende que el poder del habla no está en el volumen, sino en la veracidad. No es cuánto usted habla que impresiona, sino cuánto usted sustenta lo que dice. Y cuando la boca y la acción se tornan una sola cosa, el hombre alcanza el punto más alto del respeto humano. Él se torna confiable hasta en el silencio. El próximo y último bloque encierra esa jornada. Es el momento de mirar para atrás, del hablador al hombre de palabra, y entender que el poder que buscamos en el mundo nace, siempre, de la forma como tratamos lo que sale de nuestra propia boca. La jornada comenzó con un hombre común, un hablador, lleno de prisa para ser oído. Pasó por todas las etapas. El que se interrumpía, el que se disminuía, el que justificaba, el que desperdiciaba energía hablando de los otros, el que aprendió a pedir con claridad, el que prometía poco y, en fin, el que transformó su palabra en contrato. Y al fin de todo, descubre que el verdadero respeto nunca estuvo en el volumen de la voz, sino en el valor del habla. Vivir entre palabras es inevitable, pero perderse en ellas es elección. El hombre sabio aprendió a usar el verbo como instrumento de armonía, no de vanidad. Él entiende que cada palabra es un reflejo de su mente y que una mente en orden habla de forma simple. No porque quiere parecer inteligente, sino porque no necesita probar más nada. Séneca decía que el lenguaje revela el alma, y cuando el alma está limpia, el habla también está. Hablar bien no es decorar frases bonitas o dominar argumentos. Es saber cuándo callar. Es entender que hay momentos en que el silencio comunica más dignidad que cualquier explicación. Y hay otros en que una única frase, dicha con serenidad, cambia la percepción entera de quien la oye. Imagine el poder de eso. Un hombre que no se apresura, no se defiende, no se justifica, que habla lo necesario y calla el resto.
que entiende que el respeto viene de la coherencia, no del ruido. Ese hombre no necesita levantar la voz para ser oído. El mundo se inclina naturalmente para escucharlo. Epicteto escribió que ninguna habla es neutra, o eleva o destruye, y es por eso que el silencio de los sabios es sagrado, porque es escogido, no impuesto. El hombre que domina su habla, domina su destino, porque quien controla lo que sale de la boca, controla lo que entra en la vida. Marco Aurelio también recordaba: habla apenas lo que es necesario, y haz de lo necesario algo noble. Esa es la esencia de la palabra inteligente. Ser directo, sin ser frío. Ser firme, sin ser arrogante. Ser silencioso, sin ser distante. Es en ese equilibrio que mora el respeto duradero. Al fin, el hombre percibe que las palabras son espejos y que cada una refleja el nivel en que su alma vive. El tonto habla para ser notado, el sabio habla para edificar, y el maestro apenas vive de tal forma que el silencio alrededor de él ya comunica todo lo que necesita ser dicho. Este es el poder del habla inteligente: vencer sin elevar el tono, enseñar sin discursar y ser respetado sin necesitar explicarse. Si ese mensaje te tocó, respira por un instante. Recuerda que tu voz es un espejo de tu dominio interior. Y tal vez el mayor gesto de poder que usted pueda hacer hoy sea este: hablar menos y dejar su comportamiento decir el resto.